Muy buenas noches, seguidores de Tondero Noticias. Luego de un receso, volvemos a las entrevistas, acostumbradas entrevistas que tenemos a través de nuestra plataforma virtual Tondero Noticias, y en la cual estamos muy agradecidos por seguirnos, por estar con nosotros en cada una de las participaciones con invitados especiales y que definitivamente esta coyuntura nos conlleva, tenemos que, es necesario poder tener la opinión de expertos en política, de profesionales que de una u otra forma, a través de su experiencia, pues tienen la autoridad para discutir estos temas que definitivamente afectan a nuestro país. Estamos en estos momentos en vivo y en directo transmitiendo a través de nuestra plataforma virtual. Estamos con el doctor Waldir Sánchez Rangel. Él es abogado, analista político, y a quien le damos, obviamente, la más cordial bienvenida a esta noche. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, bienvenido a Tondero Noticias. Don Ricardo Rumiche, muy buenas noches. Un verdadero placer estar esta noche por este medio virtual con tan prestigioso medio de comunicación y con su persona. Agradecer la oportunidad y estamos aquí gustosos para dar nuestras opiniones sobre la hora presente en el país. Así es, estimado doctor. Bueno, vamos de frente a lo que que nos lleva a esta entrevista y es, pues, obviamente, los últimos acontecimientos suscitados entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece esta situación que ha pasado con esta vacancia prácticamente fracasada, ¿no? Así es. Bueno, en particular tengo opiniones, digamos, encontradas, eh, tratando de extraer algo positivo a esta coyuntura de este pedido, este frustrado pedido de vacancia presidencial. Debo señalar o reflexionar en primer lugar que como cosa positiva, si se me es permitido, ¿no? Ha sido un interesante ejercicio democrático, ¿no? Que ha involucrado a los dos principales o a dos importantes poderes del Estado, ¿no? Cosa que en la historia del Perú no lo veíamos hace tiempo, ¿no? Y de ahí que este juego de poderes, este ejercicio democrático previsto en la Constitución y donde nada más y nada menos también ha sido un actor indirecto todavía el Tribunal Constitucional, puede reflejar desde un punto de vista positivo que en nuestro país hay democracia, que en nuestro país hay un pleno ejercicio y autonomía de los poderes del Estado, ¿verdad? Y que esto debe conllevar a que como peruanos tengamos al menos esa satisfacción y esa visión de las cosas. Pero también, como un lado positivo, soy de los que me adscribo al hecho de resaltar que esta vacancia no haya prosperado. Y resalto esto en el sentido no de entenderla como un manto de protección al actual presidente de la República o el establecimiento de un grado de impunidad. No, queda claro que el presidente de la República en funciones viene siendo investigado y será investigado. Y el órgano constitucionalmente autónomo por antonomasia encargado de la misma, el Ministerio Público, como ya se ha evidenciado también estos días, viene desarrollando ya una labor interesante. De ahí que, pues, ¿no? De comprobarse, ¿no? Las graves imputaciones, de constatarse los graves indicios indicativos de actos delictivos, tengamos la seguridad que en el momento determinado, que debe ser a corto plazo, habrá una sanción. Sanción que ha habido también en otros casos ya precedentes, ¿no? De altos dignatarios de la República. Entonces, pues, de ahí tengamos esa convicción. Pero también lo principal es resaltar que al desestimarse esta vacancia, se ha enervado y diluido un grave riesgo que se cernía sobre la República, un riesgo de inestabilidad política mayor, un riesgo de agravamiento sobre ya la grave crisis sanitaria, la grave crisis económica y laboral que se han derivado de ella. Entonces, sin lugar a dudas, que si la vacancia prosperaba,
hubiera existido un agravamiento de estos temas, lo cual a todas luces no era conveniente. De ahí pues entonces que al desestimarse la vacancia, ¿no? Y más aún en un periodo electoral ya iniciado, ¿no es cierto? Se necesitaba una continuidad en lo que ya viene aconteciendo y enervar el riesgo grave que, por ejemplo, para el tema electoral hubiera significado el acceso al gobierno del país, ¿no? De partidos políticos con intereses específicos y concretos, ¿no? Y que, sin lugar a dudas, no hubiera garantizado un aspecto tan elemental y tan fundamental en la vida de la República y en la vida democrática y en un proceso electoral como es la independencia del órgano electoral y la autonomía y la imparcialidad de estos mismos. No olvidemos que el señor Vizcarra no tiene un partido político, no tiene un candidato, ¿no? Podrá especularse que respaldará a alguien, sí, pero él no lo tiene. En cambio, si hubiera accedido a la más alta magistratura de la República, el señor Merino, representante de un partido político, ¿verdad? Se hubiera producido una grave distorsión, ¿no? En esa garantía de imparcialidad que para el caso concreto del proceso electoral es exigible. En todo caso, doctor Waldir Sánchez, esta lucha de poderes en este quinquenio prácticamente perdido, ¿qué reflexión nos puede dejar? Porque la incertidumbre ocasionada por esta lucha de poderes realmente saltó a la vista y todos estábamos prácticamente a la expectativa si había esta vacancia, si no había esta vacancia. Pero más allá de eso, se ha notado, el ciudadano de a pie, el peruano de a pie, de esta lucha de poderes que definitivamente nos deja esta situación de cómo es que se manejan estas situaciones dentro de un contexto donde, pues como usted lo indica, la pandemia, la crisis sanitaria, y que a pesar de eso también está el tema de la corrupción, ¿no? O sea, debemos sacar una reflexión de esto y llamar, obviamente, a ordenarnos nuevamente. ¿Qué opina con respecto a esta lucha de poderes, doctor Sánchez? Decía al responder la pregunta inicial que este ha sido un interesante ejercicio democrático en el que han sido convocados o se han autoconvocado dos importantes poderes del Estado, ¿verdad? Pero la reflexión debe ir más allá, ¿no? Y debe ir más allá en tanto extraer de este grave hecho una lección. Y esa lección debemos extraerla los peruanos en general, que por ejemplo en unos meses tendremos la responsabilidad de elegir al nuevo gobierno de la República, al nuevo parlamento que entrará en funciones el 28 de julio del próximo año. Y digo que es una lección porque precisamente, ¿no? El hecho de que en este gobierno haya acontecido después de mucho tiempo un hecho anómalo, un hecho sui generis, ¿cuál es? Que el responsable del Poder Ejecutivo no haya tenido una fuerza parlamentaria, un respaldo parlamentario, sino mayoritario, significativo en el Congreso de la República. Eso ha sido grave y eso ha sido, señor, el hecho causante de estos ya 4 años y algo más de total y absoluta inestabilidad política y con ello la grave inestabilidad de naturaleza económica, financiera en la vida del país. Ese ha sido el hecho significativo. Creo que los peruanos cometimos una irresponsabilidad en el 2016 en otorgarle una fuerza parlamentaria tan significativa, tan desmesurada, a una agrupación política que en mi concepto no tuvo la visión, no tuvo el sentido de Estado, no tuvo la responsabilidad de ejercitar ese respaldo parlamentario acorde con los intereses nacionales y más bien en aras de otro tipo de interés o de otro tipo de consideraciones
¿no? Como los grados de animadversión o de revancha política, esa fuerza política se dedicó, ¿no? Con un carácter permanente, si se quiere, a sabotear, si se quiere, a obstruir, ¿no? El acontecer cotidiano en la vida de la República, en la vida del país. Entonces, pues, si hay una lección que esta lucha de poderes debe significar para nosotros, es que en la próxima oportunidad, ¿no? Le demos al presidente de la República en funciones la seguridad que cuente con un respaldo parlamentario significativo, mayoritario, porque eso es la garantía de que no volverá a pasar un periodo de inestabilidad como el que ahora hemos vivido. Mire usted, los 3 anteriores gobiernos al de este que está terminando, tuvieron no una mayoría parlamentaria significativa, atroz, ¿no? Si se quiere, calificada, pero sí tuvieron dos cosas. Tuvieron una fuerza parlamentaria significativa, 30, 40 parlamentarios, pero también tuvieron algo muy importante, la habilidad política para construir respaldos parlamentarios mayores. No olvide usted, por ejemplo, que el señor Toledo, ¿no? Pudo, a quien, o sobre el cual también en su oportunidad se blandó un pedido de vacancia, pero él, de acuerdo a su alianza política que entabló con el partido del señor Olivera, ¿no? Pudo salvar, ¿no? Políticamente esos apremios de las fuerzas opositoras. El señor Alan García, en su segundo gobierno, también tuvo un promedio de 30 parlamentarios de los 120 o 36 parlamentarios, pero gracias a una habilidad política innata en su fuerza política, pudo construir alianzas parlamentarias, ¿no es cierto?, que le dieron estabilidad, ni qué decir el mismo señor Humala. Entonces, pues, esa es la lección y eso es lo que no debe pasar. Y debemos mirar la realidad internacional también. Estimado señor, traerse abajo el gobierno de un país, traerse abajo un presidente de la República, un jefe de Estado, es un acto muy grave. Y por la gravedad que representa debe tener una suerte de candados, ¿no? Y, por ejemplo, en otros países esos candados están dados, ¿por qué? Por la existencia del bicameralismo, por ejemplo, ¿no? El actual presidente norteamericano que postula la reelección afrontó hace unos meses en la Cámara de Representantes de su país un juicio político, ¿no? Por unos hechos graves. Y sin embargo, esa Cámara que tenía mayoría parlamentaria opositora, el Partido Demócrata, dio pase al juicio político, pero fue en el Senado donde el partido del señor Trump, el Partido Republicano, tiene mayoría, donde contuvo este tema, ¿no es cierto? Y así hay una variopinta realidad internacional. Y aquí, pues, ¿no? Pasó que de un día a otro, ¿no? En una forma célere, en una forma rápida, ¿no? Se consideró que era necesario. La rapidez fue, pero así, impresionante, espectacular. Exactamente. Y eso es lo grave. Y eso es lo grave. No puede haber la arbitrariedad, ¿no? El abuso está proscrito en el derecho, ¿no? Y aquí, por más fuerza política o por más legitimidad política que se pueda reclamar como parlamento, ¿no? No podía viabilizarse y culminarse un procedimiento de vacancia de esta forma. Menos mal que algunas fuerzas políticas que en un primer instante apoyaban la vacancia y en el Congreso votaron para admitir a trámite su discusión, ya en un momento segundo, en un momento final, espero yo, como lo ha dicho, por ejemplo, la lideresa del fujimorismo, ¿no? Reflexionaron y entendieron que por encima de sus intereses estaba la tranquilidad y la estabilidad de la República. Y votaron, ya en este caso, mayoritariamente rechazando esa vacancia. Entonces, bueno, pues, la lucha de poderes no debe volver a darse. En cierto modo, hubieron muchos que se detractaron cuando se permitió el tema de discutir la vacancia, ¿no? Recuerde usted que fueron 67 votos a favor de la vacancia, ¿no? Para discutir el tema de la vacancia. Sin embargo, para ya definir, para decidir, ya hubieron detracciones, ¿no?
Yo estoy seguro, tal como se ha evidenciado, que ese irse para atrás o ese cambio de opinión de esas fuerzas políticas, entre otras cosas, mucho pesó la opinión pública. Entre otras cosas, pesó también, digamos, los graves cuestionamientos que se cirnieron sobre quién, sobre aquellos líderes que enarbolaban esa bandera de la vacancia, el presidente del Congreso, que nada más y nada menos, ¿no? Tocó la puerta de esa institución tutelar que es las Fuerzas Armadas, del señor Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, con graves cuestionamientos. Entonces, pues, al irse evidenciando eso, ¿no? Y primando en un contexto la estabilidad del país y también primando sus intereses, ¿no? Porque los partidos políticos que han promovido esto definitivamente han salido más golpeados que el presidente de la República en funciones. Y eso estoy seguro se va a ver en el acto electoral. Acción Popular, ¿no? Alianza para el Progreso, Podemos Perú, partidos que estaban ahí, ¿no? Recularon y en base a intereses políticos advirtieron que esto no era electoralmente ya atractivo y retrocedieron. Pues muy bien, eso reflejó por un lado una madurez, pero también por otro lado un oportunismo que estoy seguro el pueblo peruano va a castigar en el próximo proceso electoral. Bien, queremos saludar a nuestros seguidores que están ingresando amablemente, y a cual le damos, agradecemos realmente por ir ingresando a nuestro conversatorio del día de hoy. Y también los invitamos a participar con sus comentarios, con algunas opiniones que quieran vertir. El doctor Waldir está llano a responder alguna duda o inquietud que ustedes puedan también compartir. De pronto algún comentario que quieran aportar y que sea fructífera en esta conversación. Y precisamente hablando pues de los partidos políticos, recuerde usted, doctor Sánchez, de Acción Popular, que salió pues con estos mensajes al ministro, donde prácticamente pues ya visualizaban una situación, un panorama en la cual ya prácticamente o sea, creían de que la vacancia iba a prosperar y que ya se iba a formar digamos, se iba a formar algo ya algo provisorio, ¿no? Algo transitorio. El señor Víctor Andrés García Belaúnde, como se ha evidenciado, iba a ser el presidente del Consejo de Ministros. El señor Víctor Andrés García Belaúnde, ¿ah? Político desaforado en el anterior Congreso, ¿verdad? Iba a ser. Ya se había dado una repartija del poder. Acción Popular. Así es, así es. Entonces, como bien dice usted, ¿no? El papel que han cumplido algunos partidos políticos en esta grave crisis verdaderamente ha sido muy lamentable. Ha sido un papel de un oportunismo político. Un señor congresista que se atrevió hasta a cuestionar públicamente la vestimenta del presidente de la República. Un señor congresista que se atrevió a cuestionar el poco tiempo que el presidente de la República estuvo en el Congreso haciendo su defensa y que utilizó términos como que se largó. Ese señor congresista, pues cuando pensábamos todos que iba a votar a favor de la vacancia, ¿qué dijo? Por cariño a mi presidente de mi partido, me abstengo. Qué grave falta de consecuencia. Y eso también nos debe llevar a reflexionar sobre algo. En este tema tan importante como en otros, ¿no? Lo correcto, lo ético, lo que reflejaría un compromiso con el país era o votar a favor o votar en contra, pero han habido un gran componente de señores que se han abstenido. Ese es un grave acto de irresponsabilidad y de falta de consecuencia, ¿no? De ahí que si algún cambio debe darse, entre otros, en la Constitución, es sobre esto. El congresista, para eso, el Estado lo retribuye, lo remunera. Abstenerse es una forma de no trabajar, es una forma de lavarse las manos, es un grave acto de irresponsabilidad, ¿no? Y ahí tiene usted, pues, ¿no? A esa
a esa bancada parlamentaria, y otros, ¿no? Como un ex destacado ministro del Interior, que también el otro día se atrevió como argumentos de referencia a referirse a aspectos privados de una vida presidencial. Eso, señor, insisto yo, el pueblo peruano debe advertirlo y debe castigar y debe premiar a aquellas fuerzas políticas que han demostrado en este incidente y en otros una sola línea, la gobernabilidad, ¿no? El desarrollo del país, y ahí están, no hace falta nombrarlas, ¿no? Que han tenido una consecuencia. De eso se trata la política. La política, como cualquier otra actividad humana, también debe ser predictible. La predictibilidad. No debemos tener representantes políticos saltimbanquis o que cambian de posiciones según su conveniencia o según les dice el jefe y el dueño del partido. Es grave esto, ¿no? Ojalá pues que también hayamos extraído esa lección, porque la institucionalidad política es la que debe construirse para tener partidos políticos sólidos y para que la política en estos últimos años se ha degradado tanto, se ha degenerado tanto en oportunismos, ¿no? En corrupción, vuelva a tener esa majestuosidad, por ejemplo, que tuvo en antaño. Usted hablaba, para terminar, de Acción Popular, ¿no? Ya quisiera o ya hubiéramos querido que el señor Merino esté a la altura, ¿no? A la altura histórica, a la altura política que representó Valentín Paniagua, que fue ministro de Justicia muy joven, que fue parlamentario muy joven, que fue presidente del Consejo de Ministros, una figura de antaño, pero sin embargo no lo es, ¿no? No estuvo a esa altura. Ya hubiéramos querido que otros liderazgos políticos en Misma Acción Popular estén a la altura del gran Manuel Ulloa Elías, de Javier Alba Orlandini, ¿no? O en otros partidos. Pero entonces, pues, nos compete a nosotros, los peruanos, el próximo tiempo electoral, saber escoger a esas personalidades, ¿no? Y aquí en nuestra Piura igual, ¿no? Un partido político, varios partidos políticos que acogen en su seno y lanzan como candidatos a personas que no viven en Piura o que no han vivido en Piura y salen de congresistas. Oiga, ¿por qué nos pasa eso a los piuranos? ¿No? Vamos a otras realidades, vamos a otras zonas geográficas y esto no pasa. Hay que tener también dignidad, ¿no? Política, y hay que tener amor a lo nuestro, y amor a lo nuestro significa elegir bien a parlamentarios representativos. Y entonces, con todo esto, de la cual, a ver, es totalmente cierto lo que usted denota, doctor Sánchez, ¿qué podemos hacer ahora para que nuestra política se vuelva decente? ¿Usted cree que hace falta escuelas de formación política? ¿Cómo cambiar esto? No sé, a través de pronto en las universidades o no sé, el tema, digamos, es de formación, ¿no? Y cómo lograrlo, doctor Sánchez. Realmente es muy preocupante todo esto, próximo ya a las elecciones, ¿no? Así es una pregunta totalmente pertinente y que primero, por ejemplo, me lleva a hacer un comparativo con una realidad internacional, ¿no? ¿No? El Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Actualmente en el gobierno, en una alianza parlamentaria con otro partido de izquierda, Podemos, del señor Pablo Iglesias, el Partido Socialista, ¿no? Ha rotado permanentemente de liderazgos. El señor Felipe González estuvo en el gobierno 16 años, ¿no? Del año 82 al año 96, si mal no recuerdo, 14 años. Luego el señor Rodríguez Zapatero. El Partido Popular, también de España, de derecha, tuvo al señor Fraga cuando era la Alianza Popular, y luego al señor Aznar, y últimamente al señor Rajoy. En Estados Unidos, una de las principales democracias del mundo, el Partido Demócrata, el Partido Republicano, están permanentemente renovando su liderazgo, ¿no? Desde la cabeza. Entonces, si hay algo que exigir en primer lugar para nuestra hora presente y traer esa realidad y aplicarla, es exigirle a los partidos que esos líderes entronados, ¿no? Indefinidamente, con carácter perpetuo,
esa práctica ya no lo sea y que haya paso a una renovación, que haya paso a una renovación, que haya nuevos liderazgos, ¿no? Y esa, por ejemplo, ha sido la tragedia del Perú, ¿no? Aquí hemos tenido en todo tiempo, en todo momento histórico, presidentes de la República, ¿no? Grandes caciques, grandes líderes marqueses, ¿no? Que 30 o 40 años después, ¿no? Resulta que sus hijos tomaban la posta. El caso más flagrante es el de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Que tiene su lugar en la historia como un traidor en la guerra con Chile, y que después, sin embargo, 20 o 30 años después, no, los peruanos, como si nada pasara, olvidamos esa afrenta y elegimos presidente de la República a su hijo. Ni qué decir una realidad más presente. Entonces, pues, si los partidos quieren tener institucionalidad, deben construir liderazgos y deben dar paso a nuevos líderes, no personalidades que están entronadas, por ejemplo, en el Parlamento 20, 30 años, ¿no? Y que son los que ahora disparaban con fuego y con bala completa o contundente al señor Vizcarra, ¿no? Y que lamentablemente, pues, ¿no? Para ellos fueron apartados del ejercicio de la función parlamentaria que ya llevaba 20, 30 años y que fue totalmente improductiva y que ahora, como se evidenció, además supone que tengamos que asumir del erario público, ¿no? Sus respectivas pensiones. Entonces, hay que exigirle a los partidos políticos, ¿no? La construcción de liderazgos fuertes, oportunidad de alternancia en sus cuadros, ¿no? Y como usted bien lo ha dicho, don Ricardo, el establecimiento de escuelas de formación política, ¿no? Escuelas, sólidas escuelas de formación política que contribuya a tener líderes preparados. El otro día, en este Congreso, en una votación virtual, un congresista, no recuerdo de qué partido, para suerte de ese partido, dijo, yo no sé ni qué voto. Lo dijo, yo Sí, no sí, lo sé dijo. ni qué voto. Señor, eso es absolutamente grave, grave, ¿no? Y eso también, por ejemplo, nos debe llevar a exigirle a los partidos que postulen candidatos al Congreso, ¿no? A la fuerza parlamentaria, lo hagan con un grado de responsabilidad. Nunca más esos congresistas tránsfugas, nunca más aquellos que acceden al poder, en este caso a una representación parlamentaria, y luego renuncian y pasan a los llamados no agrupados. Eso es una forma de veletismo político que debe ser proscrita, debe ser causal, eso de pérdida de curul. Entonces debemos ponernos más estrictos si queremos tener una clase política sólida, responsable, preparada, tenemos que tener esas particularidades para prever todos estos escenarios. Si somos incapaces de hacerlo, este Parlamento que vendrá el 2021 al 2026, seguiremos diciendo, como es práctica, es el peor Parlamento que el anterior, ¿no? Pero cambiar eso pasa porque los peruanos sepamos votar, sepamos elegir, y pasa porque los partidos sean conscientes que ya no deben tener estas prácticas, sino reformarse porque la hora del Perú lo exige. Ahora, es increíble también ver que, bueno, antes de lo que iba a preguntarle, bueno, hay algunos comentarios que nos están llegando a nuestra plataforma de noticias. Muchas gracias a nuestro amigo Manolo Lizardo, que está conectado a este conversatorio. Nos comenta, está muy interesante el tema. También está nuestro seguidor Juan Carlos Coro Jaramillo, quien nos comenta, muy bien, debemos elegir a candidatos piuranos que vivan acá y no que solo hayan nacido y viven en otros lugares. Bueno, de esos hay muchos. Los partidos políticos deben ayudar para que se elija personas que nacieron y viven en Piura. Claro está, tenemos muchos ejemplos que están, bueno, que son ya direccionados, ¿no? Es verdad eso. Vienen desde Lima, el caso, por ejemplo, del señor Salinas, que vino desde Lima ya direccionado, ¿no? Con el número 1, y hubieron las elecciones internas, hubo hasta fraude dentro de su partido, las elecciones internas incluso hasta fue grabado y está en las redes sociales en el momento donde hubo el anforazo.
fuimos testigos, y eso no me lo contó nadie. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Porque es el número uno, pues definitivamente ahí está en el Congreso, ¿no? Y Manolo Rizarra nos vuelve a comentar y dice, igual debe ser con los candidatos de siempre, acá en Piura los mismos nombres, ¿no? Y ya se vislumbran por ahí algunos nombres que ya se están proyectando. Entonces a lo que iba doctor Waldir Sánchez, nuestro invitado especial el día de hoy, a quien le agradecemos por aceptar la invitación, que según el último sondeo, el señor Forsyth está liderando esta intención de voto presidencial. Ojo que en mi humilde apreciación, pues una cosa es dirigir un distrito. La Victoria, bueno, es un gran distrito dentro de Lima, pero otra cosa es dirigir el Perú. Y precisamente yo retomo lo que usted dice, y John Forsyth, pues, es hijo, pues, de un político ya de mucha data, que es Harold Forsyth, ¿no? ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Sí, ese es otro punto muy interesante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, debo hacer una autocrítica. Yo en las elecciones anteriores del 2016 ejercité mi voto por el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. ¿No? ¿Y por qué? Porque pensé que una persona preparada, una persona capacitada, una persona con experiencia de gobierno, ¿no? Ministro, funcionario de la banca internacional, tenía esos pergaminos. Yo creo que el manejo de un país, ¿no? Debe estar confiado, o es como el manejo de una empresa, debe estar confiado a un gerente, a alguien preparado, a alguien capacitado, ¿no? Me niego a pensar, ¿no? Que podamos actuar dentro de un marco de improvisación y elegir en base a simpatías. Oiga, la historia dice que el Perú en muchas oportunidades eligió por simpatía, eligió por juventud, ¿ah? Eligió por juventud, y la historia misma nos encarga de decirnos. Incluso eligieron a Ollanta Humala por la disciplina. Exactamente. Porque iba a imponer disciplina y por su formación militar iba a hacer frente a la delincuencia e iba a poner orden. Y resultó pues que su gobierno fue uno de los más corruptos de la historia también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Los partidos políticos que van a postular a candidatos a la presidencia de la República, en primer lugar, deben filtrar ya cosas tan elementales como, por ejemplo, hasta la nacionalidad. Nacionalidad, señor. O sea, es increíble. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque tuvimos, la historia lo dice, un presidente que renunció, ¿no? Y que se escudó en su nacionalidad de sus padres, de sus padres. ¿Y qué pasó? ¿No? El señor Kuczynski, ¿no? Un ciudadano norteamericano. El señor Toledo, con una esposa judía, con una esposa belga, ¿no es cierto? Que está probado que beneficiaron, y al menos están investigados, beneficiaron a la empresa, al interés transnacional. No se olvide usted que el señor Pedro Pablo Kuczynski se salvó de ser acusado por traición a la patria, ¿no? Entonces, hasta esos aspectos tan delicados hay que ver ahora, que ya la prensa y los medios de comunicación lo evidencian. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado también, ¿no es cierto?, con identificar aquellas candidaturas que pueden estar ligadas a emprendedores, a personas que con una vida de emprendedurismo han tenido éxito y son un ejemplo, pero que para aspectos prácticos, para aspectos, representan intereses económicos y patrimoniales, representan sus intereses de empresa, y eso está prohibido. El señor Sebastián Piñera, uno de los millonarios de Chile, si no el mayor, tuvo que dejar de lado a todas sus empresas para postular a la presidencia de la República. Entonces, pues, con todas las lecciones que nos está dejando la historia reciente del Perú, hay que verificar esos aspectos, y los partidos políticos deben tener la responsabilidad de aquellos
personalidades que elijan para que los lidere dentro del marco de una candidatura presidencial, tengan el ascendiente patriótico, nacional, carente de interés mediático, para que puedan postular. Y sí, yo sí creo también que debemos ver que tengan una experiencia mínima o una trayectoria de gobierno. A la anterior, a la señora Fujimori siempre se le ha cuestionado, ¿verdad?, que y en una investigación parlamentaria en el Congreso anterior, dijo que tenía la cuenta sueldo, su cuenta sueldo, el sueldo que le pagaba su partido, ¿no? O sea, ella trabajaba de política, pero herenció alguna vez algo. Hoy día leía temprano en una crónica de España, ¿no?, que el señor Pablo Casado, ¿no?, al que muchos peruanos de manera irresponsable, ¿no?, han replicado, ¿no?, con el propósito de golpear, ya saben a quién, han replicado lo que dijo hace una semana en una sesión parlamentaria refiriéndose al Perú. También ese señor, que es joven, ¿eh?, que tiene 38 años, ¿no?, y que es el líder del Partido Popular de España de derecha, ese señor, leí en esa crónica, no ha sido ni concejal, no ha tenido ningún cargo público, presidente, director de una autonomía, un tipo carente de cualquier antecedente político de gestión que lo faculta a dirigir la cosa pública, ¿no? Y a ese señor muchos, ¿no?, aplausos, ¿por qué? Porque dijo que en el Perú estamos peor que en España. Entonces, no, pues también hay que tener cuidado en elegir a esas personalidades que tengan, mal que bien, un ascendiente comprobado, ¿no?, de gerencia, de conocimiento de la gestión pública, ¿no? Y no solamente él, sino también el partido político que lo respalde, ¿no? ¿No? Hay partidos en el Perú que han aparecido de un día a otro, ¿no?, y que aparecen en estas circunstancias y que no tienen alcaldes, no tienen presidentes regionales. ¿Qué experiencia pueden aportar esos partidos públicos, partidos políticos a la gestión pública? En cambio, hay muchos partidos contados, eso sí, o perdón, hay contados partidos que tienen una trayectoria de gestión pública comprobada. Invito a los peruanos a buscarlos y a investigar y van a encontrar que sí los hay. Entonces, pues, hay que tener cuidado también en la elección de los candidatos que serán, que postularán a la presidencia de la República. Muy bien, doctor Waldir Sánchez Rangel, abogado y analista político. Estamos tratando los temas de coyuntura actual como gobernabilidad, elecciones de 2021 y pues esta lucha de poderes entre el legislativo y el gobierno en sí, ¿no? Sí. Pero ¿cómo llegamos? Se viene el bicentenario, doctor Rangel, Sánchez Rangel, y ¿cuál es el panorama, según su análisis, que pueda tener nuestro Perú luego que esperamos, ¿no?, que se pase esta pandemia y podamos volver a la nueva realidad? Pero ya está, vienen las elecciones de 2021, viene el bicentenario. ¿Usted cree que podamos dejarle un país saneado, un país que sea promisorio para las generaciones que nos anteceden? O sea, ¿cómo ve usted el panorama desde su punto de vista analítico? Con mucha tristeza, con mucha preocupación, pero también con optimismo. Tristeza y preocupación porque estamos en la inminencia de cumplir los 200 años de la vida republicana de nuestra querida patria y hacerlo en un contexto como este, en un contexto donde, ¿no?, están muriendo peruanos, ¿no?, más de 30.000 peruanos, ¿no?, peruanos que han perdido su fuente de trabajo, un horizonte económico oscuro, ¿no?, una propalación nuevamente de la inseguridad ciudadana, en general, un panorama preocupante, ¿no? Y tan preocupante es que inclusive algunos analistas hacen ya una comparación con la situación de la República en otro tiempo histórico. La guerra con Chile, por ejemplo, ¿no? La década del 80, ¿no?, donde el Perú
bien pudo ser considerado como un Estado fallido, un Estado inviable, ¿no? Por la subversión terrorista, por la subversión criminal y por la grave crisis económica que hizo, entre otras cosas, que muchos peruanos pensaran en migrar buscando un nuevo futuro. Y no obstante que esos problemas se vencieron y que estos últimos 20 años, en cuanto a estabilidad económica, financiera, advertían una tranquilidad, sin embargo ahora, por intereses políticos, ¿no? Hemos llegado a donde estamos, ¿no? Y esta situación nos hace recordar, para dolor de los peruanos, otro tiempo histórico, ¿no? Las peleas por el poder, por el ejercicio del poder, ¿no? Menos mal que en el Perú no hay reelección presidencial inmediata, menos mal, ¿no? Poder que pelearon, por ejemplo, que disputaron en el siglo XIX el mariscal Santa Cruz, ¿no? Con Felipe Santiago Salaverry, el general Rufino Echenique con Ramón Castilla, Cáceres, ¿no? El Taita Cáceres, traicionado por Piérola, por Miguel Iglesias, cuando Cáceres todavía levantaba la bandera de la dignidad nacional en las sierras de la libertad, combatiendo al invasor chileno, ya, sin embargo, habían traidores complotando, ¿verdad?, para lograr una rendición anticipada del Perú. Y ni qué decir en el siglo XX, ¿no? Las luchas políticas bizantinas, ¿no? Un presidente de la República asesinado allá en 1932 o 33, Sánchez Cerro, ¿no? Cuando la República se aprestaba a recuperar el trapecio no cedido por el traidor de Leguía a Colombia, ¿no? Una mano asesina truncó su vida, un piurano. Y otros momentos de tanta tragedia nacional, el gobierno del 63 al 68, donde una oposición parlamentaria atroz, ¿no?, hizo la vida imposible y que terminó en un golpe de Estado. Y como bien lo dijo usted, señor, también la corrupción, la corrupción. Recomiendo leer el libro de la historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, donde aprendamos los peruanos esta grave realidad. Pues bien, si bien todo eso es un panorama de pesimismo y de negativismo, el optimismo viene también por, mal que bien, los peruanos sentir el orgullo y la satisfacción que ya no hay impunidad, que los más altos dignatarios de la República en estos últimos gobiernos están siendo confrontados y llevados a la justicia. No hay impunidad. Y a pesar de que el Papa Francisco, en su última visita al Perú, dijo: ¿qué pasa con el Perú? Que sus últimos presidentes están procesados, están fugados, están sometidos a detención, ¿no? Pues muy bien, al menos eso, que también viéndolo por el lado positivo, ¿no?, sintamos esa satisfacción que ya no va a haber impunidad, va a haber sanción, y encarguémonos también de que los próximos gobiernos, ¿no?, o el próximo gobierno blindado, de las garantías a los órganos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, para que cumplan esa tarea de sancionar, para que los que vengan a continuación sepan lo que no deben hacer, no deben traicionar al Perú, no deben traicionar el alto interés nacional. Entonces, pues, don Ricardo, es cierto, esta inminencia de los 200 años nos va a encontrar en una situación de dificultad, en una situación de debacle económica que nos va a tomar un tiempo salir, de inseguridad, de corrupción, pero que tengamos el optimismo que ya en otros tiempos el Perú ha sabido salir adelante, el Perú ha sabido recomponerse y reconstituirse, ¿no?, y ha sabido, con liderazgos claros, también poder encontrar un camino. La hora presente exige que el próximo gobierno, que el próximo líder de la nación, sea una persona investida, ¿no?, de los poderes suficientes y amplios para su tarea de gobierno, y exige que el partido o los partidos que se alternen en la tarea de gobierno lo hagan con responsabilidad, y exige también que aquellos que defienden intereses, ¿no?, mezquinos, personalistas, abdiquen y entiendan de una vez que lo importante es el Perú. Y como usted lo dijo, ¿no?, también que las nuevas generaciones reciban un Perú distinto al que nos tocó vivir, ¿no?, y que ese sueño de la vida peruana, ¿no?, que habló Basadre Grossman, y que aquellos que él definió como los podridos, los congelados,
¿no es cierto?, los incendiarios no existan más y que son los que en determinado tiempo y en determinado lugar de la historia patria se han encargado de hacer de nuestro país una charca, un páramo, como lo dijo el mismo Basadre. Tengamos fe y tengamos esperanza, esto se va a arreglar. Seguramente, doctor, y comparto ese entusiasmo que nos demuestra que hay profesionales, hay personas con gran capacidad y con, digamos, con honestidad proba, con toda la experiencia que de pronto mañana más tarde puedan estar postulando y ojalá salgan esos líderes que están ahí, que quieren hacer mucho por nuestro Perú. Y obviamente la formación de los jóvenes, de nuevos líderes jóvenes, y que no solamente se basen en apellidos o en tradiciones, sino que también salgan a la palestra y que sean buenos, ¿no? Que sean buenos, bien formados. Seguramente en alguna otra entrevista, doctor Sánchez, estaremos analizando los posibles candidatos, porque ya sabemos que se vislumbran. Es más, ya empezaron la carrera, ya empezaron las pintas, hemos visto aquí en Piura, ya está Forsyth, ya está el señor Acuña y otros más, ¿no? Que ya están, digamos, proyectándose para las próximas elecciones. Y que a través de las plataformas de noticias, y de esto obviamente también tenemos mucho que ver y mucha responsabilidad, es la de informar bien a la gente. Analizaremos seguramente su oportunidad también, doctor Sánchez, las nuevas disposiciones que tienen que ver con el financiamiento de los partidos para las próximas elecciones, donde también es un tema muy interesante. No sé si usted ha tenido oportunidad de revisar. Sí, totalmente de acuerdo con usted, don Ricardo. Casualmente hay una serie de tareas pendientes que el actual Congreso de la República hasta fin de mes debe acometer para garantizar ese proceso electoral transparente, ¿verdad? El tema del voto preferencial, diversas temáticas que al parecer esa inacción que ha tenido en este tiempo para trasladarla y hacer causa o hacer estado sobre el tema de la vacancia, ese tiempo valioso, ¿no? Al parecer fue direccionado perderlo para no discutir, ¿no? Estos temas y que en esencia son los problemas que deberían resolver para garantizarse un proceso electoral eficaz, adecuado, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, el tema del financiamiento de los partidos políticos. Debe haber una simetría, una igualdad de oportunidades para que haya una contienda, ¿no? En similares condiciones y no haya un favorito por su dinero o por su plata que pueda dar lugar, ¿no? A establecer una competencia en condiciones de inequidad absoluta, ¿no? El tema de los candidatos, como usted también lo señala, ¿no? Y que, ¿no? Dado que está en discusión ahorita el tema de la permanente incapacidad moral, ¿no? ¿No? También revisemos ese aspecto, ¿no? Seamos exigentes los peruanos en cuanto a ese aspecto a la hora de elegir un presidente de la República. ¿Será moralmente capacitado para dirigir el gobierno de la República un señor acusado de plagio, ¿no? Un señor acusado de dejar a una mujer en estado de indefensión, ¿no? En un incendio. Un señor acusado de haber asesinado años atrás a un periodista. No sé, planteo la interrogante porque dado que se ha hecho cuestión de Estado en el último tiempo sobre la moralidad del presidente de la República, ¿no? Pues muy bien, qué mejor oportunidad que tenemos ahora para revisar esos aspectos de moralidad en los que van a ser los candidatos a la presidencia del país. Señor, santo Dios, ¿no? Qué bueno hubiera sido que esa posibilidad de discutir sobre la capacidad o incapacidad moral de algunos candidatos o anteriores presidentes de la República se hubiera podido dar y se hubiera podido dar en el contexto de un periodo de vacancia, ¿no? Y ahí está la historia, un señor que negó abiertamente la paternidad ¿de quién? De su hija, ¿no? Un señor que en determinado tiempo alabó en plena confrontación bélica con el terrorismo homicida
a la bola mística del combatiente senderista. Y ahí está la historia. Me pregunto yo, si se hubiera podido discutir en ese tiempo ese aspecto de moralidad, ¿no? Qué bueno hubiera sido, ¿no? Qué bueno hubiera sido. Entonces, pues, peruanos, ¿no? Hay que demandar a los peruanos que si otra gran lección de este tiempo de la vacancia, ¿no? Donde se ha cuestionado la moralidad del presidente de la República, pues traslademos ahora, ¿no? Esa exigencia, ¿no? Respecto a los candidatos que que van a participar y que van a buscar la más alta magistratura de la República, ¿no? Una humilde opinión, por supuesto. Muy bien, doctor, estamos llegando al final de esta entrevista. Gracias de verdad a todos nuestros seguidores por haber opinado y haber participado en este conversatorio, que seguramente se va a tener que repetir porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir con respecto y con miras a estas elecciones. Sus últimas palabras, doctor Waldir Sánchez, a través de Tondero Noticias, los seguidores lo están escuchando. Don Ricardo, agradecerle, por cierto, esta oportunidad, ¿no? Y que humildemente se repita, no solamente con este humilde peruano, sino también con otros peruanos. Los medios de comunicación deben tener la tarea de dar cabida a todas las voces, ¿no? A todas las voces para trasladar una línea de pensamiento, una línea de argumentación, una línea de propuesta, ¿no? Y humildemente nosotros, si bien es verdad, con un aspecto crítico a veces, ¿no? Podemos trasladar nuestras opiniones, pero lo hacemos con un ánimo propositivo, ¿no? Sin ningún ánimo de maldad. Y sí, en todo caso, con un ánimo de llamar la atención, ¿no? Sobre todo a las nuevas generaciones. En este próximo proceso electoral leí no sé cuántos peruanos jóvenes más de 2 millones, no recuerdo bien el dato, van a votar por primera vez. Y la juventud es la que debe ser, ¿no? Nuestra preocupación fundamental, ¿no? Entonces, la tarea de espacios como como de esta prestigiosa plataforma noticiosa virtual, es, ¿no? Invitar, ¿no? Y dar tribuna a todas aquellas personalidades o peruanos que puedan transmitir una opinión, una versión de los hechos y que sea, al final y al cabo, el que escucha, el que analice, el que profundice, ¿no? Y que mañana más tarde no volvamos a escuchar ese famoso dicho que cada país tiene los gobernantes que se merece, ¿no? Cada país tiene, y esa es una tragedia. Merecemos mejores gobernantes, ¿no? Y también pongamos en práctica aquello que el inmortal, muerto trágicamente, por cierto, John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Mencionó cuando en una crisis económica terrible de los inicios de los años 60, el pueblo norteamericano le decía al gobierno y al presidente John Kennedy, ¿qué hace nuestro país por nosotros? Y muy sabiamente, y ahí está en la historia, se puede revisar, Kennedy, un hábil político, presidente a los 43 años, ¿no? Volteó la figura y les dijo a sus ciudadanos, no se pregunten qué puede hacer su país por ustedes. Pregúntense qué pueden hacer ustedes por su país. Y esa pregunta a la hora presente los peruanos debemos hacerla. ¿Qué podemos hacer los peruanos por nuestro país? En esencia, algo fundamental, informarnos y elegir bien, de manera responsable. Le agradezco, señor, y demás está decirle que ha sido un honor y estoy permanentemente a sus órdenes. Muchas gracias. Tenga seguridad, doctor Waldir, que estaremos conversando en una nueva oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, nosotros estamos ya llegando al final, luego de un receso, hemos retomado las entrevistas aquí en Tondero Noticias. Síganos en nuestra plataforma, estamos informándolos constantemente con nuestros corresponsales en Chiclayo, Trujillo, Tumbes, en todo el norte del Perú y desde Lima también con nuestra página web www.tonderonoticias.com. Yo soy Ricardo Rumiche y estamos en una nueva oportunidad, en una nueva noche en la cual estaremos seguramente tratando
temas que interesan a la opinión pública y que seguramente dará mucho que hablar porque hay mucho que hablar, valga la redundancia, con respecto a las próximas elecciones y a lo que se nos presenta luego de esta crisis sanitaria que vivimos para todos. Por favor, cuídense mucho. Este es un mensaje que siempre vamos a tener para ustedes. Cuídense mucho, respeten el distanciamiento, siempre con sus tapabocas y estamos aquí para servirlos. Buenas noches y hasta la próxima oportunidad.